Hola tercero, ¿cómo están? Espero que estén todos muy bien, como siempre cuidándose en casa. En esta ocasión les cuento que los voy a invitar a tener un nuevo espacio de aprendizaje, en el cual lo que vamos a hacer es aprender a filosofar. ¿Filosofar, señor? ¿Qué es eso? Bueno, primero, para aprender a filosofar, tenemos que entender de qué se trata esto, qué es la filosofía y cuál es su importancia. Así que prestamos mucha atención. La primera pregunta entonces que tenemos que responder es ¿qué es la filosofía? Para poder hacerlo, vamos a analizar el significado de esta palabra, ¿sí? Como muchas otras palabras que utilizamos a diario, filosofía proviene del griego. Filo significa amor y Sofía significa sabiduría. Entonces podemos decir que filosofía quiere decir amor por la sabiduría. Y de esto nos surge una nueva pregunta. ¿Qué querrá decir esto? Les cuento que en la Edad Antigua, cuando surge la filosofía en Grecia, los primeros pensadores eran aquellos que buscaban alcanzar la sabiduría. No eran sabios, sino que emprendían un incansable camino en busca de nada más y nada menos que la verdad. Se hacían preguntas del cómo y el porqué de las cosas. En esa época, para darle explicación o respuesta a estas preguntas, se utilizaban mitos y leyendas, en los cuales aparecían dioses, héroes y lugares fantásticos. Por ejemplo, a la pregunta de ¿por qué existe el mal?, la respondían contando la historia de que una mujer, llamada Pandora, abrió una caja que no debía. A la pregunta de ¿por qué existe el mundo?, la respondían contando que porque lo habían creado los titanes. A la pregunta de ¿por qué el hombre tiene inteligencia?, la respondían contando que Prometeo se le había robado a los dioses. Pero estos pensadores no se conformaban con estas respuestas fantásticas. ¿Qué hicieron? Intentaron responderlas, pero a través del uso de la razón. Por ello podemos decir entonces que la filosofía es una actividad humana, ya que de todos los seres vivos, los únicos que tenemos uso de la razón somos los seres humanos. Y como dijimos recién, racional, porque usamos la razón para responder estas preguntas sobre el cómo y el porqué de las cosas. Ustedes, los niños, son un inmenso mar de preguntas. Desde muy pequeños se asombran con el mundo y las cosas que lo rodean y quieren saber el cómo y por qué. Asimismo, los filósofos también se hacen este tipo de preguntas. ¿Por qué existe el mundo? ¿Por qué hay que hacer el bien? ¿Qué es la justicia? ¿Sí? Entonces, con todas estas preguntas que nos surgen, vamos a una nueva pregunta. ¿Para qué es importante o cuál es la importancia de la filosofía? Entonces, ¿por qué es importante la filosofía? Hay muchas razones. Porque forma parte de nuestra naturaleza, como dijimos, es una actividad humana y racional, propia de los seres humanos. Porque nos mantiene despiertos, haciéndonos preguntas sobre el por qué y el cómo de las cosas. Porque nos hace tomar conciencia de lo que desconocemos o conocemos muy poco. Porque nos invita a reflexionar también sobre nuestras propias creencias, ¿sí? Sobre cosas que quizás pensábamos que eran de una manera y luego reflexionamos y repensamos y nos damos cuenta que quizás no eran tan así o eran totalmente contrarias a lo que nosotros creíamos. Porque nos obliga a pensar por nosotros mismos lo que es
muy importante, ¿sí? Y la que más me gusta a mí, que es porque nos convierte en seres libres. Podemos pensar por nosotros mismos, podemos fundamentar cuando respondemos a alguna de todas estas preguntas que nos hacemos sobre el cómo y el porqué de las cosas, y eso, el conocer, el saber, nos hace libres. Por eso, además de ser importante, podemos decir que también la filosofía es muy necesaria. Con todo esto, lo que les propongo entonces es un nuevo espacio de aprendizaje. Este nuevo espacio lo vamos a llamar Prohibido no pensar, en el cual lo que vamos a hacer es filosofar. Filosofar conlleva un montón de acciones, ¿sí? Reflexionar, analizar, interpretar, contemplar, pensar para conocer, para saber. ¿Sobre qué vamos a pensar, señor? Sobre preguntas que nos surjan sobre el cómo y el porqué de las cosas, sobre la realidad, ¿sí? Preguntas como se hacen los filósofos, como qué es la felicidad, qué es el amor, qué es la libertad, qué es ser un buen amigo, por ejemplo. Todas las preguntas que se le puedan ocurrir, ¿sí? Y vamos a tratar de analizar, interpretar y todas estas acciones que dijimos de las cuales se trata filosofar para poder responderlas, ¿sí? Obviamente entre todos. La idea entonces, como actividad del día de hoy, es que ustedes me propongan en una lista preguntas que les gustaría que nosotros tratemos de resolver y de responder en este espacio, ¿sí? Hacemos una lista con la cual después vamos a empezar a tratar de desarrollar y trabajar, ¿sí? En los siguientes encuentros, seguramente relacionándolo con alguna actividad. Espero que les guste la idea, que se copen, como les dice la seño, y que nos ayude a pensar juntos, a poder compartir un poquito más, a reflexionar, a charlar un montón, como me gusta a mí, cada vez que nos conectamos, y que nos ayude sobre todo a ustedes, a poder aprender a pensar por sí mismos. Espero que se cuiden, que estén en casa, cuidándose más que nada del frío, que ahora hace mucho frío. Les mando un beso súper grande, los quiero mucho, los extraño un montón y nos vemos, si Dios quiere, el próximo encuentro.